Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Es un gusto estar de nuevo con ustedes desde el Salón de San Ignacio de Loyola, adjunto a la parroquia de San Antonio de Padua. Hoy vamos a seguir hablando de la carta Patris Corde, con corazón de padre. Vemos que en este documento el Papa Francisco lo nombra año jubilar de San José y da indulgencias especiales. Y hoy vamos a hablar de la indulgencia. ¿Y qué cosa es una indulgencia? ¿Cómo se obtiene y para qué sirve? ¿Verdad? Y nos ponemos en presencia del Señor y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración de San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo Jesucristo, nuestro Señor. De modo que al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre. Besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. Amén. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a dar inicio con el documento Patris Corde, con corazón de padre. Desde la penitenciaria apostólica se firmó el decreto donde se concede el don de indulgencias especiales con ocasión del año de San José. Este año es el año jubilar de San José, convocado por el Papa Francisco para celebrar el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. Y vemos que desde este año vamos a tener indulgencias, y vemos en el numeral 1471 del Catecismo de la Iglesia Católica que nos dice: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal. Es una pena temporal que vamos teniendo por nuestros pecados, y es por los pecados que ya son perdonados. En cuanto a la culpa de un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia. La Iglesia es la que nos ayuda para que nosotros podamos tener esa indulgencia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Como vemos, nosotros tenemos que estar dentro de la iglesia, tenemos que pedir nuestra confesión para que podamos confesar nuestros pecados y el sacerdote nos absuelva la culpa, pero la pena queda. Y la pena es la cual la tenemos que pagar en dos lugares, sea aquí en la tierra con los sufrimientos o en el purgatorio.
y nosotros tenemos que buscar dónde vamos a pagar la pena. La indulgencia es parcial o plenaria, según se libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Vemos que es parcial o totalmente, y es en base al fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar para los difuntos a manera de sufragios. Las indulgencias, tanto parciales como plenarias, se pueden obtener también para nuestros difuntos. Buscar los medios, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los medios de la Iglesia que tiene y distribuye y aplica la autoridad para el tesoro de las satisfacciones del Cristo y de los santos. Así que nosotros tenemos que buscar primero la Iglesia. En el numeral 1472 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que las penas, para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia, es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna. Dos consecuencias: privación con la comunión de Dios y nos puede hacer incapaz de la vida eterna. Vemos que el pecado nos puede llevar a esas dos consecuencias: perder la comunión con Dios y no llegar a la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso los veniales, entrañan y apegan al desordenamiento a las criaturas que es necesario purificar. A los cristianos, el pecado grave y el pecado venial es el desorden del cristiano, y es necesario que nos purifiquemos. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios. No, es la pena que nosotros mismos buscamos. Nosotros mismos, por medio del pecado, quedamos con esa pena que, como dije hace rato, la tenemos que pagar en dos lugares: en la tierra o en el purgatorio. Y entonces, por eso Dios, desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza, es la naturaleza del pecador. Entonces, el mismo pecado nos hace perder la conversión, que procede de una ferviente caridad y puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no sustituiría de una pena. La pena nos va quedando para la paga de cada cristiano que estamos buscando el reino de Dios. Pero como dice el catecismo, que nos priva de la comunión con Dios y nos puede llevar también a la pérdida de la vida eterna. ¿Y cómo se obtiene la indulgencias? Dice que la indulgencia se puede obtener: orar por las intenciones del Papa, estar en gracia con Dios y rechazar el pecado. Si estamos en gracia, podemos rechazar el pecado, asistir a misas y comulgar,
Eso es buscar la indulgencia del cristiano, del que está buscando el reino de Dios. También se conoce la indulgencia plenaria, bajo las acostumbradas condiciones, con la confesión sacramental, con la comunión eucarística, oración según las intenciones del Santo Padre, a los fieles que con el alma desligada de cualquier pecado participen en el año jubilar de San José, en las ocasiones y modalidades indicadas por esta penitenciaria apostólica. Se concede también la indulgencia plenaria a todos los que mediten por lo menos 30 minutos la oración del Padre Nuestro, o que también tomen parte en un retiro espiritual de al menos una jornada que se incluya a la meditación sobre el Santo San José. Como sabemos nosotros, vemos que en un retiro logra uno contactar con el corazón, el Espíritu Santo, y poder tener un cambio de vida, poder tener un cambio de actitud, un cambio de que Dios te invita a que puedas llegar a tener la liberación de la pena de tus pecados. También vemos que ¿cuál es el delito grave? Un delito grave es cometido con plena conciencia. Para que tenga la gravedad del pecado es la intención de cometer el pecado. Y en ese momento nosotros estamos cometiendo un pecado grave, con un sentimiento suficiente deliberado para hacer una elección personal. Tú personalmente haces una elección de cometer un pecado con toda la intención que Dios te dio, y entonces por eso el pecado se vuelve grave, y como dijimos hace rato, nos priva de la comunión con Dios y nos puede llevar a perder la vida eterna. Entonces vemos, hermanos, que la pena se puede terminar con la indulgencia, pero tenemos que ganárnoslas, hermanos. No solamente Dios puede darte indulgencia sin que tú la puedas obtener, sin que tú estás haciendo algo por obtenerla. Tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que tener la intención de buscar la remisión de nuestras penas. Hermano y hermana, les invito para mañana. Vamos a seguir en esta charla a partir de las 8 de la noche, y les deseo una feliz noche y que tengan un buen descanso en este día. Y mañana, tan invitado, denle link al canal de el Salón de San Ignacio de Loyola. Desde aquí se está transmitiendo todas estas charlas para bendición de cada uno de los hogares de ustedes, hermanitos. Tengan buenas noches. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado